Hoy vamos a meternos de lleno en la fascinante historia de Santa Cruz. Haremos un viaje para ver cómo pasó de ser un puesto de avanzada colonial, totalmente aislado y casi olvidado, a convertirse en lo que es hoy, el motor económico indiscutible y un contrapeso político clave en Bolivia. Y esa es precisamente la gran pregunta que va a guiar todo este análisis. Es una historia de aguante, de lucha constante y de una búsqueda incansable por decidir su propio futuro. Una historia que, como veremos, no solo ha definido una región, sino que ha tenido eco en toda una nación. Para entender el presente, casi siempre hay que echar la vista atrás, al pasado. Así que vamos a empezar por los orígenes, una época que desde el minuto uno estuvo marcada por un factor fundamental, el aislamiento. A ver, mucho antes de la llegada de los españoles, el territorio que más tarde sería la gobernación de Santa Cruz era el hogar de una diversidad increíble de pueblos indígenas. Cada uno con su lengua, su cultura, su propia forma de ver el mundo, desde los guaraníes en el sur, en el Chaco, hasta los chiquitanos en las llanuras. Era un mosaico humano riquísimo. Fundar Santa Cruz de la Sierra en 1561 fue sinceramente una auténtica osadía. Se plantó una ciudad en medio de la nada, a una distancia brutal de los centros de poder de la colonia. De hecho, tuvieron que moverla varias veces por los ataques y los problemas logísticos, hasta que finalmente se quedó a orillas del río Piraí. En esta época, por cierto, las misiones jesuíticas de Moxos y Chiquistos eran como un mundo aparte, sociedades muy prósperas que se vinieron abajo cuando expulsaron a la orden en 1767. Y es que aquí la geografía lo marcaba absolutamente todo. Aunque se producían cosas como azúcar, cuero o carne seca para los centros mineros del altiplano, la realidad del día a día era durísima. No había caminos, solo senderos. Imaginaos, un viaje a La Plata, la capital de la Audiencia, podía tardar, con suerte, 25 días. Este aislamiento total forjó el carácter de su gente y, como veremos, fue el motor de sus luchas futuras. ¿Llega la independencia de Bolivia? ¿Y cambió algo para Santa Cruz? Pues la verdad es que no. El aislamiento siguió igual, y con él empezaron a nacer los primeros movimientos que exigían una relación diferente con el gobierno central. Y ojo a esto, porque aquí se ve un patrón que se va a repetir una y otra vez. Movimientos como el de Andrés Ibáñez en 1876 o el de Los Domingos 15 años después no pedían separarse de Bolivia, sino el federalismo, una forma de autogobierno dentro del país. ¿Y cuál fue la respuesta del poder central? Siempre la misma, la represión militar. Y con esto damos un salto al siglo XX. Y este es un siglo clave. De verdad, es el momento en que las luchas de la gente, las luchas cívicas, empiezan a cambiar el rumbo de la región y pasan de ser simples peticiones a convertirse en conquistas reales. Fijaos en este lema de la revuelta de 1924, ferrocarril o nada. Es que es potentísimo. No era solo un grito para que les construyeran un tren y romper por fin con el aislamiento físico. En el fondo, era una exigencia para tener más poder de decisión, para descentralizar la política. Y una vez más, la respuesta fue la represión. Pasamos a un simple número, 11%. Pero cuidado, porque detrás de este porcentaje está probablemente la lucha cívica más importante de la historia cruceña. Entre 1957 y 1959, toda la región, liderada por su Comité Pro Santa Cruz, se paró en seco. ¿Para qué? Para exigir el pago de las regalías del petróleo que una ley del 38 les había concedido, pero que el gobierno central simplemente no les daba. Y aquí vemos la consecuencia directa. Después de 2 años de una batalla durísima, con represión y hasta muertes, el gobierno al final cedió. Con ese dinero, una ciudad de apenas 40.000 habitantes, sin calles asfaltadas ni luz eléctrica, pudo por fin empezar a construirse y a modernizarse. Fue la chispa que encendió el espectacular despegue económico que la define hoy. Y esta dinámica, la de una lucha regional que termina beneficiando a todo el país, volvió a pasar. En 1984 se desafió al poder central convocando elecciones directas para alcalde, algo que no se hacía en Bolivia. Aunque el gobierno quitó al alcalde y lanzó las típicas acusaciones de separatismo, la idea caló tan fuerte que para las elecciones del año siguiente, todos los municipios de Bolivia se ganaron ese derecho democrático. Nos plantamos ya en el siglo XXI, una época de una tensión política tremenda en Bolivia. Y aquí, esa demanda histórica de Santa Cruz por tener más autogobierno dejó de ser un tema solo de ellos para convertirse en el centro del debate nacional. Es que lo que pasó en esos años fue de vértigo. Todo se aceleró muchísimo. Empezó con una exigencia ciudadana en 2004 que llevó a la conquista histórica de poder elegir a los prefectos en 2005 y al referéndum clave de 2006. Todo esto culminó, después de un periodo de conflicto social muy fuerte, en la nueva Constitución de 2009, que no tuvo más remedio que incluir el sistema de autonomía.
Este gráfico lo dice todo, ¿verdad? Se ve perfectamente la división política del país en aquel momento. En los departamentos del Oriente, la llamada Media Luna, el sí a la autonomía ganó de calle. En cambio, en los del Occidente, ganó el no. El resultado no fue solo un dato, sino la foto de dos proyectos de país que chocaban de frente. Y aquí está la clave de todo el conflicto que tuvo a Bolivia en vilo entre 2006 y 2008. Por un lado, los que pedían que se respetara lo que la gente había votado en el referéndum. Por el otro, la visión del gobierno central, que creía que la Asamblea Constituyente tenía el poder de empezar de cero y redefinirlo todo. Este choque de trenes generó una tensión social y política brutal. Bueno, y después de todo este viaje, llegamos a hoy. Después de siglos de lucha por romper el aislamiento y por tener más autonomía, ¿cuál es el resultado? Pues que Santa Cruz se ha consolidado, sin ninguna duda, como el motor económico de Bolivia. A veces los números hablan por sí solos, y este es uno de ellos. Santa Cruz es responsable de más de la mitad de todo lo que exporta el país. Un solo dato que nos da una idea de su peso productivo a nivel nacional. Pero ojo, que la cosa no va solo de exportaciones. Es el departamento que más aporta al Producto Interior Bruto. Concentra más de la mitad de toda la actividad financiera y tiene un modelo que se basa de forma abrumadora en la empresa privada. Y esto, al final, se nota en que tiene los mejores indicadores sociales, con las tasas de pobreza y analfabetismo más bajas de toda Bolivia. Y claro, aquel papel histórico de ser un contrapeso al poder central, pues tampoco se ha esfumado. Hechos muy recientes, como las protestas masivas de 2019 o el larguísimo paro de 36 días en 2022 para exigir que se hiciera un censo, demuestran que esa tensión entre la región y el Estado sigue muy viva en la política boliviana. Y con esto cerramos el círculo. Desde una fundación solitaria en mitad de la nada hasta ser una potencia económica y política, la historia de Santa Cruz es, en el fondo, un reflejo de las grandes tensiones que siguen sin resolverse en Bolivia. Y la pregunta que queda en el aire es, después de este camino tan largo y tan lleno de conflictos, ¿cuáles son los nuevos desafíos que van a marcar su futuro?